Puerta hacia el futuro, te da la bienvenida al Auditorio José Sarucán, un espacio dedicado a la difusión del conocimiento. Siladín tu puerta hacia el futuro, te da la bienvenida al Auditorio José Sarucán, un espacio dedicado a la difusión del conocimiento y la cultura. Antes de comenzar, queremos recordarle algunas medidas de seguridad importantes. En caso de emergencia, por favor diríjase a las salidas de emergencia ubicadas en la parte trasera del auditorio. Recuerde que las salidas de emergencia estarán desbloqueadas durante todo el evento. Durante el evento, por favor mantenga su teléfono en modo silencioso y evite hablar por teléfono dentro del auditorio y depositar la basura en los botes que se encuentran en la parte exterior. Nuestro personal de seguridad estará disponible para ayudarlo en caso de que necesite algo. Esperamos que disfrute del evento. Bienvenidos nuevamente al Auditorio José Sarucán. Siladín tu puerta hacia el futuro. Buenos días. Protección Civil UNAM informa las medidas de seguridad que debemos adoptar al momento de presentarse una contingencia. El recinto cuenta con sistema de alerta sísmica y extintores, así como personal de atención médica que le brindará apoyo en caso de alguna eventualidad. En caso de activarse la alerta sísmica, le solicitamos conservar la calma y seguir las indicaciones del personal de Protección Civil. Le solicitamos mantener libres pasillos y salidas. En caso de evacuación, deberá dirigirse al exterior del inmueble, siguiendo las instrucciones de los brigadistas. Por su atención, muchas gracias. Siladín tu puerta hacia el futuro, te da la bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues les agradecemos su asistencia obligatoriamente a fuerzas, gracias a la maestra Ugalde, al grupo de la maestra Raquel Patiño. Este evento se llama El Mar Nos Llama, el CCH responde. En la mañana fue la inauguración. Tuvimos la presencia del director del Instituto de Limnología, Cultura Oceánica, que es parte del Instituto de Limnología, pero la idea de este evento es un evento completamente CCHero, en el que, como verán hoy, entonces tengan ustedes paciencia, los compañeros ahorita va a haber la presentación por parte de la maestra, pero se ha hecho en el más intento de recuperar el modelo del CCH en el que el alumno, ustedes, el alumnado, pues presente sus trabajos. Mañana los compañeros de Economía en la mañana presentarán también una investigación con varios temas sobre economía y el mar, y en la tarde tendremos sobre latín y griego, el mar en el Mediterráneo, y el miércoles, bueno, cerraremos. Entonces, les pedimos un poco de su paciencia para poner atención a los compañeros. Son 7 equipos, cada equipo va a hacer una pregunta y a quien responda se les va a obsequiar un juego de cuadernos a propósito de este evento. Entonces, con ustedes la maestra Raquel Patiño. Muchas gracias, profesor Neftalí. Muchas gracias a todas y a todos por estar en este momento aquí compartiendo este espacio, como ya comentó el profesor Neftalí, que nos permitirá seguramente enriquecer nuestra concepción que tenemos, ¿no?, que hemos tenido sobre el mar, su importancia. Hoy en día en que vivimos pues las consecuencias de estos llamados efectos invernadero, ¿no?, de gases invernadero, la crisis climática, los cambios que tenemos incluso en nuestro armario, ¿no?, cuando vemos que nuestra ropa ya no es la que antes acostumbrábamos mantener, ¿no?, porque ya tenemos temperaturas muy elevadas, ¿no?, a lo mejor esa ropa abrigadora la mayor parte del año no la usamos. Estamos viendo entonces los efectos reales de pues esta actividad a veces desmesurada, irracional, ¿no?, que podemos llegar a tener hacia nuestro medio ambiente y en particular hacia el mar. En el caso de los océanos sabemos, y seguramente ya ustedes lo han podido ver en algunas de sus materias, que estos actúan como reguladores térmicos al absorber el calor proveniente de la atmósfera.
En las últimas décadas, las mediciones han demostrado que este calentamiento ha llegado a profundidades significativas y que ha impactado gravemente a la vida marina y aumenta el riesgo para la biodiversidad y, por supuesto, para nuestra vida. Los océanos son sumideros de dióxido de carbono. Si no los cuidamos y los seguimos explotando como ha venido sucediendo, si seguimos utilizándolos como repositorios de desechos industriales, pues corremos el riesgo de dejar de contar con este recurso que permitiría regular este clima, ¿sí? Y la temperatura. Así de sencillo. De ahí que pues, parte de este evento que se ha estado organizando, que inició el día de hoy, como ya dijo el profesor Neftalí, que va a continuar hasta el día miércoles, pues decidimos en el grupo 347 de Historia de México trabajar un poco la importancia que se le daba en la antigüedad a este océano, porque no siempre fue explotado de la manera como ahora se viene haciendo, y poder recuperar esta importancia que se le dio en la antigüedad en el caso específico de la civilización mesoamericana. Entonces, cada uno de los equipos de mis alumnas y alumnos que forman parte de este grupo, pues nos darán algunos elementos que nos permitan comprender esta importancia que se le asignaba al mar en particular, como un medio de intercambio cultural, pero también como un espacio sagrado, además de la importancia que se le asignaba por la cantidad de recursos que permitían la vida para las culturas que se desarrollaron en esta gran civilización mesoamericana, y que, pues bueno, se le tenía un gran respeto, un gran cuidado, ¿no? a este recurso, y sobre ello pues nos estarán platicando un poquito sus compañeras y compañeros del grupo 347. Entonces empezamos con la presentación de Juan Pablo y su compañera. Si gustan, por allá les voy a ir numerando los equipos para efectos técnicos, que la persona que nos está apoyando pueda ir ubicando la presentación, ¿sí? Entonces estaríamos iniciando, Juan Pablo, y te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para iniciar hay que conocer un poco sobre Mesoamérica, y es que hablar de Mesoamérica pues es hablar de una de las civilizaciones más importantes y originales de nuestro mundo antiguo. Esta región fue hogar de muchas culturas y civilizaciones muy importantes, como lo son los olmecas, conocidos como la cultura madre, los mayas, los mexicas, zapotecas, mixtecas, entre muchos otros. Y pues sí, es una región muy importante porque abarcó todas estas culturas y pues nos heredó grandes tradiciones y costumbres. Esta región existió entre el 2500 a.C. y el 1521 después de Cristo, y se extendía desde el norte en el río Sinaloa, bajando hasta la cuenca Lerma en forma de U, como, bueno, no lo pueden observar, pero subía nuevamente hacia Tamaulipas en el río Soto la Marina, y su límite sur abarcaba llegaba hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Abarcaba territorios de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta región es considerada una de las cunas de la civilización por la riqueza cultural de sus pueblos y el desarrollo que alcanzaron creando sistemas de agricultura, comercio, escritura, astronomía y religión, entre muchos otros. ¿Pueden pasar otras dos diapositivas? Gracias. El nombre Mesoamérica significa América del Medio, porque está ubicada en el corazón de nuestro continente americano. La región se distinguía por su gran diversidad natural, ya que pues, tiene desde montañas gigantes hasta las costas más pacíficas y tranquilas. Gracias a esto, cada civilización pudo aprovechar a su manera pues, estos recursos naturales que nos dio la Tierra. Y pues las aprovecharon para su vida cotidiana en cuanto a su economía, cultura, religión y muchas otras cosas. En este caso, yo y mi compañera les vamos a hablar sobre las zonas costeras, que pues fueron habitadas por culturas muy importantes como los olmecas, los mayas, los huastecos y los totonacos. Estas sociedades pues aprovecharon los recursos naturales de su entorno, y su relación con el mar fue fundamental para su vida cotidiana. Vamos a dar un vistazo general de cómo fue que pues, ellos pudieron explorar y explotar estos recursos. En la economía,
Estas sociedades combinaban la agricultura con los recursos del océano. Cultivaban alimentos como el maíz, frijol y calabaza, cerca de la costa, justo para aprovechar este clima húmedo que tenía y pues favorecía su crecimiento. También podían completar su alimentación a través del consumo de moluscos, mariscos y otros pescados. El mar también funcionó como vía de transporte y comercio porque permitía llevar productos agrícolas y marinos en canoas hacia otras aldeas, intercambiando sal, cerámica y tejidos, entre muchas otras cosas. Incluso se comenta que en lugares como Tenochtitlan, que sería lo que hoy es nuestra Ciudad de México, se comerciaba y se podía consumir el pescado que se obtenía de costas como Veracruz y Oaxaca, mostrando pues cómo este mar también tenía un vínculo, aunque con estas regiones del centro, aunque pues estuvieran lejos. El conocimiento del mar también fue clave para la vida cotidiana, ya que observar mareas, corrientes y estaciones de pesca pues le permitía a estas culturas planear su recolección de alimentos y a través de pues de la observación podían predecir cuándo iba a ser una temporada donde podían recolectar más peces. También los ciclos del sol y la luna y las mareas pues fueron fundamentales para que pudieran crear sus calendarios, podían medir el tiempo a través de ello. Por ejemplo, los mayas costeros podían predecir la abundancia de peces y moluscos usando los ciclos de la luna, planificando así pues la pesca y los festivales que iban a realizar. Y pues bueno, ahora mi compañera les irá dando esta información. El mar también era sagrado. Los pueblos rendían culto a dioses como Tlaloc, que es el dios de la lluvia en la cultura mexica, el dios Chaac, que igual es dios de la lluvia, pero en la cultura maya, y el dios Tlalocan, que este dios estaba relacionado con el agua y con la vida. Se realizaban rituales en playas y estuarios. Los estuarios son zonas costeras parcialmente cerradas, donde se realizaban rituales para proteger los recursos y asegurarse de tener prosperidad. Por ejemplo, los huastecos realizaban ofrendas en las zonas costeras, esto para mostrar su respeto y su gratitud hacia el mar. Esto lo hacían antes de la temporada de pesca. En cuanto a la arquitectura y los asentamientos, las aldeas y los centros ceremoniales se construían cerca de las costas. Esto lo hacían adaptando casas, templos y plataformas a las mareas y a las posibles inundaciones. También facilitando el transporte marítimo. Los olmecas en San Lorenzo construyeron templos y plataformas elevadas junto a la costa. Esto lo hicieron para asegurarse de que estas civilizaciones se acostumbraran a tener una vida en el mar aprovechando sus recursos. En general, el mar era el eje central de la vida costera, pues les proporcionaba alimento, transporte, comercio y espacio para sus rituales y sus tradiciones. Todas las actividades, desde la agricultura hasta la religión, estaban vinculadas con el océano y con las costas, definiendo la economía, la agricultura y la espiritualidad para estas sociedades. Por ejemplo, en Veracruz, los totonacos combinaban la pesca marina con su cultivo de maíz y de frijol, usando canoas para transportar estos recursos hacia los mercados. De esta forma, ellos demostraron cómo el mar puede estar vinculado con el comercio, con la alimentación y con su vida cotidiana. Mesoamérica y su relación con el mar muestran cómo estas civilizaciones aprovecharon al máximo los recursos naturales, desarrollando economía, cultura, religión y asentamientos adaptados a las costas. El océano no solo era un recurso, era un eje vital que conectaba todos los aspectos de la vida, haciendo posible la prosperidad y la supervivencia para estas sociedades. Gracias. Bueno,
Vamos a hacerles una pregunta rápida de lo que acabamos de hablar para que se ganen un librito. Ahora, como pregunta, ¿alguien podría mencionarnos algunas culturas mesoamericanas que se desarrollaron en las costas? ¿No? ¿Alguien? Claro. Dile que no es del equipo 2. ¿Quién es del equipo 2? Ay, yo me espanté, yo pensé que ya iba yo. Sí, porque apenas es el equipo. Sí, ¿no? Ahí está. Es que le falta un lugar. ¿Dos? Sí. ¿Ocupan dos? Es mi compañero. ¿Quién va a hablar? ¿Vale? ¿Quién va a hablar de ese? Pensé que iban así. Una silla. ¿Dos se ponen o nada más uno? ¿Qué? Ay, no sé. ¿Tú vas pasando así? Pero entonces, ¿me dices todo? Ah, ok. ¿Todo? Hola, buenas tardes. Yo voy a presentar el tema que es el simbolismo del mar en Mesoamérica. Para los pobladores de Mesoamérica, el mar fue mucho más que un agua, era un símbolo cargado de significados, representaba tanto el origen del río como un límite entre lo humano y lo divino, la dualidad entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en la tradición mexica aparece el monstruo Cipatl, para ser un marino con rasgos de cocodrilo y pez. Los dioses lo derrotaron y sobre su cuerpo crearon la tierra. Esto muestra que el mar era visto como la materia original de la creación, pero al mismo tiempo como un lugar de caos, desorden y peligro. Es decir, de él podría seguir la vida, pero también la destrucción. Otra cultura mesoamericana que le atribuyó gran importancia al mar fue el de los mayas. Para ellos el mar estaba relacionado con Xilabá, mayas. El mar estaba relacionado con el Xilabá, el mundo subterráneo. En Yucatán, los cenotes y cuevas funcionaban como puertas hacia lo sagrado. Por eso, tirar ofrendas en el agua era como mandarlas al otro mundo, un acto de comunicación con los dioses. Así, el mar y las aguas profundas eran vistos como umbral entre lo humano y lo divino.
Los mayas fueron navegantes y construyeron canoas capaces de transportar cacao, sal, obsidiana, jade y plumas preciosas. La ruta del Caribe fue una vía comercial clave que conectaba con distintas regiones. De esta manera, el mar era al mismo tiempo un símbolo sagrado y una herramienta de poder económico. En Mesoamérica, el mar estaba estrechamente relacionado con los dioses de la lluvia. Se pensaba que las aguas marinas eran el origen de los ríos y de la fertilidad de la tierra. Por eso, en muchos rituales se hacían ofrendas o cenotes en la costa para asegurar buenas lluvias. El mar como frontera cósmica. En códices y relatos, el mar aparece rodeando al mundo conocido. Esto muestra que para los pueblos mesoamericanos, el océano marcaba el límite entre lo conocido y lo desconocido, y entre el orden humano, el caos del más allá. Es decir, el mar no solo estaba en el mundo físico, también en el imaginario era concebido como el borde del universo. Contradicción del mar. El mar tiene un simbolismo contrario. Por un lado, representaba vida y fertilidad, pero al mismo tiempo podría traer destrucción y muerte. Era visto como frontera, pero también como camino para el comercio. Este origen de la tierra, pero también primigenio. Esta riqueza de significados refleja que el pensamiento mesoamericano era lineal, sino lleno de dualidades. Algunas deidades mesoamericanas relacionadas con el mar y con el agua fueron Chac, deidad maya asociada al agua y la lluvia. Era invocado para obtener abundancia en las cosechas. Moraba en cuevas y cenotes, los cuales portales a Xilaba, inframundo maya. Tlaloc, néctar de la tierra. Para los antiguos mexicas, él era el encargado de las lluvias y se hacían diversas ceremonias para honrarlo. Tlachiutliue, la que tiene su falda de jade. Para los mexicas fue la diosa de los lagos y corrientes de agua, protectora de la navegación costera. Ashok, el dios maya y el señor tiburón. Se le asociaba con el inframundo y la muerte. Se dice que los dioses relacionados al inframundo llevaban un diente de tiburón. Pitao Cosijo, el dios zapoteca de la lluvia y el agua. Zipatl, entre los mexicas era un monstruo marino primigenio, mitad cocodrilo, mitad pez y mitad sapo o rana. Siempre hambriento, cada articulación de su cuerpo estaba adornada con una boca extra. Amimitl, el dardo de agua, era el dios mexica de lagos y pescadores que calmaba las tempestades. Las culturas mesoamericanas veneraron al mar y todos sus recursos. Por ejemplo, el tiburón toro representaba para los olmecas el más allá de la vida. Los mexicas adaptaron a los olmecas a este dios y le dieron el nombre de Ashok, señor tiburón. También lo relacionaron con el inframundo. De hecho, los dioses relacionados con el inframundo llevan un diente de tiburón como un símbolo de su vulneración de la muerte. Por último, es interesante comenzar que hoy en las comunidades mayas y aún se hacen ofrendas de cenotes como parte de rituales tradicionales. Rey maya con diente. En conclusión, el mar en Mesoamérica fue mucho más que un espacio natural, ermito, inframundo, medio económico y frontera cósmica. Su simbolismo era complejo y contradictorio, capaz de representar tanto la vida como el peligro. ¿Le puedes pasar hasta allá, por favor? Bueno, pues a base de esto queremos preguntarles algo. Bueno, queremos que ustedes, a base de lo que mi compañero les expuso, si alguien identificó un simbolismo, o sea, si alguien vio de verdad qué es lo que significa para estas civilizaciones el mar. Si alguien, o sea, si alguien vio el significado de lo que era el mar para estas civilizaciones.
No, pues sí, está bien. ¿Será que ya empieza? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué onda? Ya. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a exponer sobre las técnicas de navegaciones en Mesoamérica. Y pues para comenzar, me gustaría decir que en Mesoamérica los espacios acuáticos, los mares, fueron demasiado importantes. Los pueblos originarios aprovecharon estos ríos, bueno, en general estos espacios acuáticos, ¿no? Para, no solo lo vieron como una barrera, sino que lo vieron como en una conexión, un puente que conectaba religiones, sostenía la economía, fortalecía la organización política, transmitía significados culturales y religiosos. Para transporte de comercio, estas son unas canoas monóxilas por ser talladas de un solo árbol. Más que un transporte de comercio, era un transporte en general, ¿no? No solamente era para transportar mercancías, que pues principalmente transportaban lo que era como alimentos básicos, como el maíz o frijol, o incluso objetos más importantes, como lo era el jade, la sal, el cacao, el pescado seco. Igual las usaban para transportar personas. Y en la Cuenca de México, los canales y lagos funcionaban como pues verdaderas calles acuáticas, ¿no? Que mantenían los abastecimientos para Tenochtitlan. Otra de las, pues se podría decir que transportes, eran las balsas, que eran superficies planas hechas de troncos, cañas, tules, que estas eran como en una forma rectangular, y en cada esquina tenían calabazas o tlamemes, se les llamaba, para pues que flotaran, ¿no? Y por último, las canoas,
que, bueno, eran como canoas que tenían un tablón en la parte de enfrente, que estas se usaban a manera para que pues cubrieran, ¿no? Se usaban normalmente en guerras, y estas se llamaban chimalcali. En diseño y adaptación. Siguiente, por favor. En diseño y adaptación, ¿no? Aunque el diseño era varias causas, ¿no? Pues su construcción, que eran talladas en troncos de árboles que fueran resistentes al agua, ¿no? Como lo era el ahuehuete o el cedro. Y aparte de eso, había como que estas personas, como por así decirse, especializadas para su construcción, eran, por así llamarlo, ¿no? Carpinteros, que quienes estaban encargados de, pues vaya, conocer estas maderas y la materia prima para hacer estas canoas y fueran funcionales. Capacidad, al inicio usaban las canoas, sí, para la mercancía, pero era como que mercancía menos pesada, ¿no? O sea, cargas pequeñas. Y con el paso del tiempo fueron pues haciendo las canoas de una manera que fueran más grandes, más resistentes, pudieran cargar más peso para las mercancías y pudieran transportar más personas. Y resistencia, por último, pues como lo había mencionado, ¿no? Había personas especializadas, bueno, no especializadas, pero pues que se dedicaban a eso, vaya. Y pues debido a esto, pues tuvieron un gran éxito con estas canoas, ¿no? Igual se me olvidó mencionarles en su construcción que eran recubiertas por chapopote para evitar que se hundieran, ¿no? Y pues estas fueran más fáciles de adaptar a tanto aguas tranquilas como aguas más difíciles o a mar abierto. En técnicas de navegación. Para las técnicas de navegación, me gustaría comenzar diciendo que había justo como que personas igual que solamente se encargaban para esto, ¿no? Para la navegación, o sea, los navegantes eran personas que tenían un gran conocimiento que pues estaba basado en la observación de la naturaleza y del conocimiento empírico de pues variantes ambientales, como lo eran los ciclos lunares, las mareas, los vientos, las corrientes, entre otras, ¿no? La navegación en Mesoamérica pues era principalmente por cabotaje. Pues esto significa que, por ejemplo, no se metían a mar abierto, ¿no? Sino que iban por las orillas para, no sé, no perderse, vaya. Y pues en dado caso de que hubiera lluvias y así, pues tuvieran un refugio pues seguro, por así decirlo, ¿no? Rutas exploradas por los pueblos mesoamericanos. Ok, en las rutas acuáticas conectaban regiones geográficas muy distintas y pues tejían un intercambio de beneficios tanto en la economía como pues al traslado de los productos, ¿no? Y pues uno de ellos fue el río Balsas, que fue un eje comercial muy importante porque conectaba la costa del Pacífico con el altiplano central, permitiendo pues el traslado de la mercancía y hacia pues sí, ¿no? La cuenca de México. En regiones costeras, aquí más que nada fue en el Golfo de México y en el Mar Caribe, ¿no? De estas regiones costeras se sabe más, pues justo por los mayas, ¿no? Que literal crearon como una autopista marítima que rodeaba la península de Yucatán, conectando a toda el área maya y llegando hasta el centro de México. Aquí es donde pues podríamos dividirlo pues como en dos etapas, ¿no? En el preclásico, pues usaban como que esa técnica de navegación de cabotaje, ¿no? Y mientras que ya en el clásico, ya gracias a la astronomía, empezaban a ir a mar abierto. Y entonces usaban las estrellas como guía, ¿no? Usaban la estrella norte que los guiaba en el Caribe, ¿no? Y también los remeros memorizaban la ubicación de arrecifes
islas, cenotes costeros, y pues de esta manera viajaban de una manera más segura, ¿no? Y pues para el pueblo, bueno, para los mayas el mar tenía un gran significado, porque de hecho en varias de sus representaciones se ve como a su dios Sol lo tienen navegando o por el inframundo o por el cielo. Igual en otra de las representaciones se ve a cómo el dios del maíz está descendiendo al inframundo en una canoa. Bueno, otra de las rutas es la Cuenca de México, que pues aquí el agua estaba presente pues en todos lados, ¿no? Y la usaban como una ruta para los mercados y así. Pues, lo podíamos ver en los lagos de Texcoco, Xochimilco y de Chalco. Estaban interconectados mediante canales y pues el tráfico de las canoas, ¿no? Estas rutas no solo movían bienes, sino que también movían mitos, estilos artísticos y hasta formas de organización política. Organización política y control de las rutas de navegación. Pues el dominio de estas rutas, más que nada en la cuenca de México, fue una clave para consolidar el poder, ¿no? Porque digamos que la Triple Alianza, que eran los mexicas, Tlacopan y Texcoco, se adueñaron de estas rutas y pues de esta manera era como que un pretexto perfecto para poder someter a los demás pueblos, ¿no? Y pues controlaban también la economía. Y pues en conclusión, en Mesoamérica el mar, los ríos y los lagos fueron protagonistas, por así decirlo, de la economía, la política, la vida cotidiana y la religión. Las técnicas de navegación originarias integraron regiones distantes y dieron a los pueblos mesoamericanos una forma única de relacionarse con el agua, no como un límite, sino como un puente cultural, político, económico y simbólico. Y pues el agua fue el corazón de Mesoamérica, movió mercancías, unió pueblos, sostuvo imperios y dio un sentido religioso. Gracias. Bueno, ahora sí basándonos en… ¿Sí se escucha? Basándonos en la información que mi compañera les acaba de dar, la pregunta que les vamos a hacer es ¿cómo aprovechaban los pueblos mesoamericanos los mares, ríos y lagos en su vida económica, política y cultural? O sea, es una simple respuesta muy básica. Ok, sí.
¿Ya? No. ¿Dónde? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 ya, ya. ¿Se escucha? ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo? Bueno, el tema que les voy a exponer es la sal y su importancia en Mesoamérica. ¿Ustedes se han preguntado para qué utilizaban la sal en Mesoamérica? A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, bueno, aquí en esta presentación se dará a conocer las importancias económicas y generales de la sal en los tiempos de Mesoamérica, también de la sal que provenía del mar, que fueron muy útiles en sus momentos, pero más adelante explicará en qué situaciones, cuáles fueron sus puntos claves y la subsistencia que se basaba en la agricultura y en otras herramientas, como también la explotación de la sal. La sal y el mar. Como se ha mencionado en diapositivas o presentaciones anteriores, en Mesoamérica el mar era un espacio muy sagrado relacionado con la composición del mundo, en la que habitaban varios pueblos y culturas. Las aguas fueron importantes elementos que se representaban de límites del poder del profano. También, a su vez, ofrecían productos de rituales y rituales muy valorados. La sal, según los relatos antiguos que se tienen en cuenta, eran productos principalmente femenino, resultando de las protuberaciones del cuerpo de los dioses que se tenían presentes. La importancia de la sal fue cuando ocupaba un papel muy importante como conservador y condimento natural para los alimentos. Se utilizaba en ámbitos culturales como los rituales y lo sagrado, fundamento para la nutrición, en la conservación de alimentos y su elemento ritual y político de Mesoamérica. La producción y comercio de la sal. En la época prehispánica, la sal fue un producto esencial para los usos y alimentos medicinales, rituales, la conservación y la economía. Esta se obtenía por los recursos naturales como los lagos. Se tenía en las regiones conocidas ahora como Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. También el comercio era local y larga distancia se gestionaba por los Pochteka. En los mayas tuvo un valor muy importante como económico y ritual, destacaba por sus salinas costeras de Yucatán. También fue la principal fuente. Se obtenía mediante la evaporación del sol y la cocción, transformando por extensas redes comerciales en formas de bloques, panes y vasijas. Su valor simbólico fue la representación de la fertilidad y la riqueza, ya que prevenían de los alimentos de los peces, moluscos, los caracoles y las tortugas. También fue el centro de intercambio que a través del movimiento de productos valiosos como el cacao, las conchas, jades, plumas, entre otras. La sal fue un recurso muy vital en esos momentos para la dieta y la conservación de alimentos. Esta simbolizaba pureza, vida, protección y era un vínculo entre el mundo natural y sobrenatural. Utilizaba la sal la forma de tributo, también se utilizaba como los rituales y también como la protección. El transporte de las rutas marítimas costeras permitían el intercambio de los productos del mar con otros en forma interior, derivado a la economía, permitiendo una mayor comercialización regional. También
Los sitios costeros funcionaban como puertos de salida para el bienes de la sal, pescado, conchas, coral y puntos de recepción de productos del interior, lo que implica la infraestructura y interacción política y social. Se tenían las rutas del Caribe. En las rutas del Caribe estaba conectado todo el territorio maya y las rutas del Pacífico estaban todo lo conocido como ahora Oaxaca. Las códices es una representación gráfica muy importante, ya que los mesoamericanos estaban muy centrados en hacerlas, para decir, pero la información es muy escasa. De gran importancia, nos permite conocer los aspectos relacionados con la economía, la estructura social y la cultura del México antiguo. La sal aparece en representación de forma de panes, a menudo transformados en contenedores de origen vegetal, como los canastos de palma. Se muestra principalmente como un tributo y producto comercial, como ilustra la matrícula de tributos o como el símbolo de estatus, como representación de las personas importantes del contexto de los Calamulc. La matrícula de tributo es un anexo de la Códice de Mendoza que detallaba los pueblos que debían entregar la sal en tributo a los mexicas. La forma en la que se representaba era bien económico y político. La pintura de Calalmulc era una de las muy importantes que se muestran en la figura. Era una señora transportando el contenedor hecho de la palma trenzada o su origen vegetal, que probablemente contenga sal. También este ejemplo resalta la sal como bien un prestigio de la importancia del comercio y la logística dedicada al mar. En los tiempos de Mesoamérica es uno de los mejores ejemplos que se tiene de la cultura maya. La sal era un producto de intercambio fundamental, por lo que se ha mencionado anteriormente, ya que aparece en las códices de mercancía, es un tributo que se da aparte de la posesión y el control de las salinas. Eran una fuente de poder. Por ello, la sal se asociaba a la élite y se presentaba en contextos rituales y de prestigio. A menudo las vasijas de cerámica que se podían ser de prestigio o destinadas a la élite. También la sal poseía un alto prestigio y estatus en el poder como un símbolo de riqueza. Aquí, aunque las códices no son fuente principal del estudio de los rituales, la sal también tuvo un importante papel en ceremonias religiosas, como se comentan en diferentes fuentes, como la diosa mexica Huichtocihuatl, representado por la Códice Matristense. Esta diosa era reverenciada por los comerciantes y recolectada. Era una diosa muy importante, ya que era inventora de la recolección del producto. Asimismo, lo que ocupaban como una protección entre seres malignos y ofrendas purificadas y bienestar. Por último, la sal se dividía se dividía en distintas culturas o se ocupaba en diferentes maneras. Para los mayas era un motor muy político, muy económico y una moneda de intercambio, especialmente para el periodo de clásico. Y para los zapotecas era en la región de un producto muy cotizado, ya que su comercio conectaba con los zapotecas de otros centros de Mesoamérica, del poder mesoamericano. En los aztecas tuvo un papel muy importante, ya que ayudó en la economía del imperio azteca. La región de Tenochtitlan, su capital, estaba en el centro de la red de distribución y de comercio de la sal. Y ya.
Eso es todo. Gracias. Ok, y para terminar la presentación de la sal en Mesoamérica, la pregunta sería, ¿cuál fue la importancia del mar en Mesoamérica? ¿Alguien que la quiera responder? Pues la sal era ocupada para rituales, para medicina, era como un condimento natural y además se ocupaba para la conservación. No, aquí te tienes, ahí te vas a sentar, güey. Si quieres, nada más, ahí para, cuando pase la pregunta, ya nada más tú la preguntas y ya. Ah, te la vas a hacer. Ah, entonces, no, entonces, no te preocupes. Ahí sí se escucha. Así, ahorita. Muy buenas tardes. Bueno, 1, 2. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, docentes presentes y creo que los que nos están viendo en vivo. Mi nombre es Carrasco García Luis Fernando, conformó parte del equipo número 6. Los integrantes los están viendo ahí en pantalla, que fueron los que nos ayudaron a crear esta presentación. Y el tema que el día de hoy que vamos a abordar es la cultura maya y el mar en Mesoamérica. Pasemos a la siguiente. Bueno, un breve índice de lo que se va a tratar esta presentación va a ser la introducción, una breve introducción de por qué escogimos a la cultura maya, ciertos aspectos de su vida, el comercio marítimo que tuvo, los puertos y ciudades, cosmovisión y religión, aportaciones y legado, y al final una breve conclusión. Muy bien. ¿Por qué escogimos a la cultura maya para iniciar con esta presentación acerca del mar en Mesoamérica? La escogimos debido a que, por diversos factores que investigamos, es una cultura ampliamente cerca de la cultura del mar en Mesoamérica. Esto se debe tanto a su ubicación geográfica, que por ejemplo se encuentra, como ustedes pueden ver escrito ahí, en la península de Yucatán, en Chiapas, Tabasco, en países como Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, una cultura realmente extensa territorialmente hablando, la cual tuvo gran contacto con la cultura marítima. Abarcando un poco del comercio marítimo, como ya le dije, tenía gran contacto con el mar, como puede ser el mar del Caribe, el Golfo de México, arrecifes mesoamericanos, los cuales fueron de vital importancia para el comercio. En él se comercializaban alimentos como el maíz, el chile, también el jade, telas, textiles, una gran variedad que no solamente se comercializaban en el interior del Maya, sino a diferentes zonas de la República, como ya lo mencionaron algunos otros compañeros, que su información es muy acertada.
no solamente se centraban en ellos, sino en diferentes culturas, ya que diferentes alimentos como el pescado pueden llegar hasta el centro del país, como ya lo mencionó un compañero en la anterior presentación. Pero bueno, pasemos a la siguiente. La que sigue. Muy bien. Algunas de sus ciudades costeras más importantes, bueno, tenían ciudades y puertos costeros de vital importancia. ¿Por qué? Porque eran un gran centro de comercio. Ahí llegaban los productos, frescos o no, las telas, el material como el jade, los que ya mencioné anteriormente, y eran de vital importancia. Normalmente se encontraban ubicados en zonas donde el agua era tranquila, donde estaban protegidos por lo mismo. Uno de los más importantes fue el centro de El Meco, en Quintana Roo. El centro en Quintana Roo, porque tenía múltiples conexiones con demás puertos de vital importancia, como el puerto de Tulum, Muyil y Coba. Y más que puertos y ciudades, también eran centros culturales y centros culturales y religiosos. El mar era muy importante en la religión de la cultura maya. Otro puerto también importante es el de Oxtanca, una ciudad costera con los cuales sus habitantes eran muy hábiles en la navegación, fueron muy importantes para eso, los cuales se transportaban a través de canoas, los cuales tuvieron una gran importancia política en el mar, de pesca, etcétera. Muy bien, un poco de su cosmología y su religión. Tenían una religión politista, lo cual nos quiere decir que no solamente servían una sola deidad, no, sino servían a varias. Como por ejemplo, ya igualmente lo mencionó, anteriormente en otra presentación se dijo, uno de sus dioses principales es el dios Chac, dios de la lluvia, el cual era muy importante por lo mismo, porque como tenían mucha pesca, les servían mucho para beneficio propio. Otro importante también podría ser el dios Itzamaná, dios creador y señor del cielo, uno muy importante. Y ahora, su cosmología se basaba en tres etapas, tres cosas: el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo era la morada del dios Itzamaná y Oxlahuenticu, era un símbolo de la vida y el equilibrio. En la tierra en el plano de la tierra habitaban los humanos, el cual era la vida cotidiana, y era normalmente representada por la espalda de un cocodrilo o de una tortuga, lo cual nos quería transmitir un símbolo de estabilidad y origen del mundo. Y el inframundo no necesariamente era un castigo religioso, no, sino más que nada era un camino lleno de caos, donde se pasaban los seres humanos para la renovación espiritual y la renovación del ciclo de la vida. Algunas de sus aportaciones más importantes en la cultura maya también se debieron a la medicina, con las plantas medicinales, el uso de medicina avanzada para la época, su arquitectura como sus templos y pirámides adorando a las deidades, el uso de la agricultura en técnicas de cultivo como las milpas, etcétera. El legado de los mayas aún sigue vigente. A lo mejor no tan vivo como podría ser en las épocas antiguas, pero sí, porque aprendimos de todo eso y varias técnicas las seguimos teniendo, como por ejemplo la milpa, el legado, todas las técnicas de navegación, aprendimos de ellas y nos basamos para saber cómo éramos antes. Se puede todavía también seguir viendo, por ejemplo, con que todavía se habla la lengua maya, ya no tanto, pero es una lengua que se está preservando y está intentando ser rescatada, pero el legado de los mayas aún sigue vigente y se está tratando de rescatar todavía en México. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión, el final de esta breve presentación. Les termino diciendo que la cultura maya fue una cultura realmente importante debido a sus técnicas, el cómo manejaban la navegación, el cómo creían sus deidades, cómo las adoraban, los templos que aún siguen vigentes, bueno, aún siguen en pie, que se consideran, ¿cómo se llama?
aún siguen considerados realmente importante para México. Es un legado que nunca se olvidará. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido esta presentación. Bueno, la pregunta de este equipo es, ¿para qué usaban los mayas el mar? Ay, Dios mío. Con permiso, con permiso. Para el comercio y como fuente religiosa. Muy bien. ¿Otra? ¿Ya? Que la verga. ¿Ya? ¿Ya? Buenas tardes, compañeros. Vengo a presentar el tema de arrecifes en Mesoamérica. Bueno, el tema trata sobre cultura, sobre, bueno, un poquito de todo. Bueno, entre estos arrecifes destaca el sistema arrecifal mesoamericano, SAM, que se encuentra en el Mar Caribe. Este es el más grande del mundo y el segundo más largo. Se extiende desde la punta de Yucatán hasta las costas de Belice. La Franja Caribeña de Guatemala. También se extiende por las islas de la Bahía de Honduras. Este arrecife contiene más de 60 tipos de corales y más de 500 tipos de peces. Muchos de ellos están en peligro de extinción, como lo es la tortuga carey o el pez Napoleón. Muchos de ellos y todos son importantes para el equilibrio del ecosistema marino. Además, es un atractivo turístico, que aparte de ello, protege los mares de huracanes y tormentas. También sirve de criadero y refugio para miles de especies marinas. También sostiene la vida de más de 2 millones de personas con el turismo, con el consumo local y con la pesca. A nivel global también es importante, ya que consume el dióxido de carbono, que ayuda al equilibrio de los mares y con ello a la vida en el planeta. Este arrecife no solo es un tesoro natural, es un patrimonio de toda la humanidad que debemos de cuidar y proteger, sobre todo de Mesoamérica y de todo el mundo. En Mesoamérica convivieron pueblos distintos, unidos por el mar, unidos por el mar, los recursos y el intercambio. Aunque diferentes, compartían una misma esencia, respeto a la naturaleza, organización y arte que mostraba su visión del mundo. Por eso, su legado sigue vivo y nos invita, con un poco de nostalgia, a admirar, a aprender y cuidarlo para que siga inspirando a las futuras generaciones. El mar no solo fue una vía de comunicación o sustento, fue también un elemento sagrado, símbolo de vida, misterio y renovación. En sus aguas estos pueblos encontraron alimento, inspiración y equilibrio. Hoy más que nunca debemos de cuidar el mar, ya que cuidar el mar es honrar
honrar a la sabiduría ancestral y asegurar la vida para un mundo futuro. Y fin. Dile a ese güey. No me aparece. ¿No? No, a mí tampoco. A ver, yo lo digo si quieres. Sí. Bueno. ¿Aquí la digo? El que quieras. Digo, aquí la digo. ¿Sí? Bueno, en base a lo que ya dijo mi compañero, les queremos hacer una pregunta, y esta es, ¿por qué se considera que el mar es uno de los ecosistemas más importantes del mundo? Con el de arriba retraso, con el de abajo avanzas. Permiso, con permiso. Nada más pégate bien ahí. Ahí decía que era importante porque ayuda contra los huracanes y porque protege algunas especies. Entonces, es importante. Y bueno, para concluir la presentación del Grupo 347 en este evento titulado El mar nos llama, CCH Azcapotzalco responde, queremos compartirles un cuento tradicional sobre uno de 5 habitantes de los mares, venerados por las culturas olmeca y maya, quienes lo llamaron Ashok, cuyo sonido Achok le dio el origen a la palabra shark, que bueno, en español es tiburón, ¿no? Y bueno, fue acuñada por exploradores británicos de las costas de Belice. El tiburón en particular, en especial el tiburón toro, capaz de nadar en agua dulce y salada, fue concebido como un dios acuático asociado a la creación, la muerte y el inframundo. Su presencia física se documenta tanto en la prehistoria con hallazgos de fósiles de megalodón como en la actualidad con avistamientos de especies como el tiburón toro. Como se mencionó en otro momento, la imagen del tiburón se plasmó en el arte y la mitología, especialmente en dientes usados como adornos o símbolos de poder y el inframundo. El cuento que les compartiremos habla sobre un pescador que no lograba pescar ningún pez, entonces Ashok se aparece en el agua y le propone un trato. A cambio de la vida de uno de sus hijos, le daría una pesca abundante.
El pescador acepta y le entrega a su hija. Así obtiene cientos de peces y Ashok se lleva a la niña a vivir al mundo acuático. Pero la ambición del pescador lo llevó a negociar la vida de su otro hijo por más peces. Ashok entregó los peces, sin embargo, el hijo escapó hacia las tierras altas donde no había agua. Ashok jamás volvió a ese lugar, y desde entonces no hay más peces que pescar ni ningún otro animal acuático. El cuento de Ashok nos da un mensaje muy importante, en el que se pueden analizar desde distintos enfoques, pero en general nos ayudan a comprender la cosmovisión maya y su profundo respeto por la naturaleza, así como la relación entre el ser humano y el mar. Estos relatos enfatizan que cuando la ambición humana supera el respeto por la naturaleza, puede llevar a la destrucción y la pérdida de los recursos. Y bueno, para ya acabar, es muy interesante que la civilización mesoamericana tuviera esta visión hace más de 2000 años. Bueno, la pregunta de este equipo es, ¿quiénes veneraron a Atsok? Ay, sí. ¿Me entendieron? ¿Dónde está? Son dos. Sí, son dos. Los mayas y los… Agarra el micrófono. Ah, sí, está bien. Es que te tienen que escuchar. ¿Qué eran los mayas y aztecas? ¿No? No. ¿Los quién? Los mayas y los pescadores. No. Los mayas y… Yo te digo si sí o no. Ah, para nada tengo las respuestas. Es que son dos. Era un Med, ¿no? Ajá. Ajá. Los mayas y la cultura Med. Sí. Es que ya no soy de su equipo, así que ya no cuento. Para los que no escucharon, fue la cultura Omet y la maya. Ya son todos los equipos. Bueno, pues muchas gracias. Queremos darle las gracias tanto al grupo 347 como una servidora por su paciencia y su empatía con sus compañeras y compañeros, que pues son tercer semestre, estamos aprendiendo a presentarnos ante los demás, ¿verdad? Aparte del nerviosismo, quiero de verdad darles un reconocimiento por su esfuerzo, por su trabajo. Viene siendo un trabajo que venían desarrollando desde hace un mes y finalmente pudieron ya presentarlo. Les agradezco a todas y todos por su interés, su atención y su presencia. Espero que les haya sido productiva y puedan recuperar algunos elementos de los que se expusieron para su aprendizaje cotidiano, ¿no? El cuidado del mar y del arrecife mesoamericano, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Les agradecemos entonces mucho a todos y a todas. Y los invitamos para que sigan participando de las diferentes ponencias, conferencias que se van a estar presentando a lo largo de estos 3 días.